Cada lengua tiene palabras que son únicas, que son muy difíciles de traducir a otra. En portugués, por ejemplo, está la palabra cafuné, que significa el acto de acariciar el cabello de alguien con la intención de adormecerlo. O jayus en indonesio, un chiste tan mal explicado y que hace tan poca gracia, tan malo, que no tienes más remedio que reírte. O la palabra Torschusspanik en alemán, el miedo a perder oportunidades conforme envejeces. O la española duende, que se refiere al misterioso poder de una obra de arte para conmover profundamente a una persona. O el término catalán seny, que va más allá de lo que en castellano se entiende por cordura. Pues bien, hay una palabra en holandés que me parece especialmente interesante: voorpret. La traducción que se da del término es anticipación, pero parece que su significado es más profundo. Sería la alegría y el placer que prevés que tendrás en un acontecimiento. La idea es que las expectativas por algo que va a suceder generan en nuestro cerebro buenas sensaciones, incluso mejores que cuando se experimenta el hecho o cuando se recuerda algo que ya ocurrió. A nuestro cerebro le gusta que le prometamos algo que puede ser recompensante, como un encuentro con personas a las que queremos, o un viaje que hace tiempo que deseamos, o una lectura que hace tiempo que finalmente podremos hacer. ¿No habéis tenido esta sensación cuando se planifica un viaje? Cuando hace tiempo que deseas ir a un sitio por su singularidad, por la conexión que experimentas por él, y la sensación de que por fin podrás cumplir tu sueño alimenta tu bienestar. Yo he tenido esta sensación diversas veces. Por ejemplo, cuando esperé meses hasta poder ir a las Islas Feroe, ancladas en medio del Atlántico Norte, un viaje lleno de promesas, de situaciones emocionalmente intensas que acabaron cumpliéndose. La suma de las expectativas, la curiosidad por vivir la experiencia, con la confirmación finalmente vivida, tuvieron como resultado lo que es probablemente el viaje que más intensamente recuerdo de mi vida. En otra ocasión, la expectativa por poder viajar en el tiempo, retrocediendo al mundo del tren de vapor que aún existe en la región del Harz en Alemania, la preparación del viaje, la sensación de poder cumplir un sueño que me parecía prácticamente imposible, se convirtió en una importante fuente de energía en las semanas previas al viaje. Esta expectativa, esta anticipación de una alegría, un placer que intuimos que puede ocurrir, se me aparece como algo muy importante en términos de la curiosidad. Hay en la curiosidad una especie de objetivo. Tenemos curiosidad por algo y la recompensa deriva de tener algún tipo de respuesta al final. El cerebro anticipa que habrá un premio, una respuesta, y esta promesa estimula la producción de dopaminas que nos dan el placer que surge de la curiosidad. La curiosidad es, en este sentido, algo hacia adelante, es futuro, es esperanza. Por tanto, más que intentar resolver tu curiosidad inmediatamente, puede que sea más placentero dosificarte la búsqueda de las respuestas. Tener en la vida un guión de cosas por las que tienes curiosidad, una especie de conjunto de ventanas abiertas por los que te interesa mirar, acaba dando un sentido de propósito a tu vida. Tener preguntas sin responder, pero que intentas poder responder algún día, te da una dosis de voorpret, de expectativa saludable que te da energía muy útil. No tener expectativas por nada, no tener interés por nada, tener tu curiosidad aparentemente saciada, es impedirte la promesa recompensante de que tienes mucho por descubrir. Por lo tanto, busca qué incita tu curiosidad y prométete que irás respondiéndola. Esta expectativa, este voorpret, te dará alegría. Inicia, por tanto, tu cuaderno de curiosidad.